Buenos días. Ustedes ya saben conjugar un verbo, bravo, ¿ah? Es decir, que ustedes saben formar el verbo según el sujeto, el pronombre que de costumbre lo acompaña. Por ejemplo, si yo es el sujeto, ustedes saben que vamos a poner o al final del verbo como terminación. ¿Ah? Yo vivo, yo hago, yo escucho, yo lavo, yo digo, ¿verdad? Y cuando tú es el sujeto de la frase, sirve de sujeto, ponemos s al final del verbo. Entonces, tú vives, tú haces, tú escuchas, tú lavas, tú dices, etc. Y cuando estamos hablando de este muchacho o de esta muchacha, acortamos el verbo. Pues vivir, vive. ¿Ah? Él vive, ella vive, ah, él hace, él dice, él escucha, él lava, y lo mismo para ella entonces. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer si el sujeto no es un ser humano? ¿Ah? Por ejemplo, un mapache. Tenemos que hablar de mapaches de vez en cuando. Ellos viven en alguna parte también. ¿Ah? Pues vamos a decir, yo no soy mapache. ¿Ah? Tú, no tengo la impresión de que tú seas mapache tampoco. Entonces, que sea él o ella, ¿qué es lo que vamos a decir? Él o ella, yo no sé. ¿Ah? Vamos a ver. Y bueno, si se trata de una tortuga, no podemos decir ni yo ni tú, y no queremos repetir tortuga, 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 tortuga en cada frase. Queremos decir que sea él o ella quizá. Yo no sé. Entonces, vamos a entrar en la lección 1.8 y después vamos a saber. Al menos la lección 1.8 comienza hablando de ese tema y después vamos a repasar igualmente cómo formar una pregunta de dos maneras y cómo formar una frase negativa igualmente. Pues, entremos en la lección. Bien, aquí en lección 1.8 vamos a pasar a la segunda sección. Y según el loro, ustedes deben repetir y repetir, pues eso no me parece muy difícil. Yo, ¿qué va a ser? Yo vivo, por supuesto. Repiten, yo vivo. Muy bien. Tú vives. Repitan, tú vives. Después, usted vive. Muy bien. Él vive. Ella vive. ¿Qué es esto? Un mapache. Bueno, un mapache. Ah, a ver, cuando estamos hablando acerca de este muchacho, acortamos el verbo y tenemos vive. Cuando estamos hablando acerca de esa muchacha, igualmente, vive. Pues supongo que si nosotros hablemos acerca del mapache, será lo mismo. Mapache. Vive. Sí, entonces escuchemos para verificar. El mapache vive. El mapache vive. Muy bien, entonces, sí, pero es él o ella o ¿qué es lo que vamos a usar? Él vive. Perdón, él vive. Oh, el mapache vive, él vive. Entonces, si se trata de un animal, decimos él, parece. Vamos a seguir. Aquí tenemos la tortuga. La tortuga. Pues, a ver, escuchemos. La tortuga vive. La tortuga vive, muy bien. Y nosotros ya aprendimos que cuando se trata de un animal, sí, de algo que vive, nosotros vamos a decir él. Entonces, él vive, ¿no? Ella vive. Ella, ¿cómo se puede saber si es él o ella? No sé. Vamos a ver, bueno, entonces vamos a ver algunos otros ejemplos para quizá poder discernir entre él y ella cuando se trata de animales o de cosas. Ahora, si estamos hablando acerca de una cosa tal como el papel, decimos él o ella o otra cosa. ¿Qué más hay aquí? La pluma, él o ella. O el lápiz, él o ella. O la cartera, él o ella. Bueno, a ver, algunos ejemplos. El mapache. El mapache, el mapache. Antes nosotros dijimos él, entonces yo pienso que es él. Él. Sí, entonces cuando estamos hablando del mapache, decimos él. Después, La tortuga. la tortuga.
Bueno, si el mapache es él, la tortuga debe de ser él también porque es animal. ella, Ey, la tortuga, ella. El mapache, él, la tortuga, ella. el sillón, El sillón. Bueno, si dijimos para... Esto no es animal. Puede ser que no tiene nada que ver con que sea animal o no. Pues el sillón, el mapache, él, la tortuga, ella, el sillón, el mapache, él, el sillón, él, él, oh, la piedra, la piedra, el mapache, él, el sillón, él, la tortuga, ella, la piedra, como la tortuga, ella. ella, Sí, qué interesante, qué interesante. Pues el apartamento, el apartamento, pues el mapache, el sillón, el mapache, él, el sillón, él, el apartamento, él. él, Sí, claro. Pues la casa, la casa, esto se vuelve fácil. La tortuga, ella, la, ¿qué más hubo? Ah, no fue, ¿qué fue? La piedra, ella, la casa, ella. ella, Así es. Ahora el campo, comprendo. El campo, él. él, la La ciudad, ciudad, ella. ella, Ahora comprendo la cosa. Pues entonces, por ejemplo, aquí tenemos la pluma. Si nos referimos a la pluma, ¿es él o ella? Sí, es ella, claro. Y el lápiz, ¿es él o es el lápiz? ¿Es él o ella? Decimos él, claro. Y la cartera, decimos él o ella cuando estamos hablando de la cartera. Sí, ella, claro. Y el papel es él o ella. Es él. Entonces, creo que ustedes ya comprenden. Ahora vamos a cambiar el énfasis de esta lección y vamos a pasar a una sección en que nosotros repasamos la negación y la interrogación, cómo formar una pregunta y cómo ah, hacer una frase negativa. Pues, inicialmente vamos a hablar, y igualmente estamos hablando acerca de dónde vivimos. Pues yo por ejemplo, yo vivo en una casa, en el campo, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a hablar acerca de las ciudades y los países y el contexto también donde nosotros vivimos, que sea en la ciudad o en el campo o en las afueras de una ciudad, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con, bueno, con los países, algunos países principales cuando nosotros hablamos acerca del francés o del español. Ahorita, por favor, repitan después de mí. Francia. Otra vez. Francia. Sí, muy bien. Canadá. Noten que yo dije Canadá. No dije Canadá. No dije Canadá. Yo dije Canadá. ¿Ok? Entonces pongan el acento, el estrés de su voz en la última sílaba. Canadá. Sí, ok, está bien. Después, Quebec. Muy bien. México. España, Estados Unidos. Eso es una palabra bastante importante porque la mayor parte entre ustedes son de los Estados Unidos. Entonces, miren otra vez la pronunciación. Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Está bien. Pues ahora vamos a tratar, ustedes van a formar algunas frases. De veras en esta sección dice que ustedes solo deben escuchar, pero yo quisiera que ustedes formen las frases porque estoy aquí para ayudarlos. Repitan otra vez. Francia. Digan Francia. Está bien, ok. Ahorita formen esta pregunta, por favor, acerca de esta muchacha. Digan la pregunta. André. Sí, nosotros sabemos que de costumbre decimos ella vive, ¿verdad? Ella, ajá, y después vive, pero es una pregunta, entonces vive ella, pero ella no necesitamos ese pronombre, pues solo basta decir, con tal que nosotros sepamos que estamos hablando acerca de esa muchacha, nosotros decimos entonces, vive en Francia,
Ok, está bien. Después, ahorita la respuesta. Dígame la respuesta, por favor. Digan. Esta. Sí, eso es fácil. Sí, ella vive en Francia. Muy bien. Después, repitan. México. Otra vez, miren. México. Sí, México. Pues, ahorita ustedes van a formar una frase de una pregunta del segundo tipo. ¿Ah? Con la palabra verdad. Ahorita, formen la pregunta. Digan la pregunta, por favor. Sí. Él vive en Francia. Eso es en. Él vive en Francia, ¿verdad? Y la respuesta es una respuesta negativa. Digan que no. Digan, André. Sí. No. Él no vive en Francia. Así es. Y después, la respuesta correcta, la afirmación. Sí, él vive en México. Él vive en México. Muy bien. Tercer serie tercera serie de palabras, entonces, de frases. Repitan, España, Estados Unidos. Muy bien, la pregunta. Ahorita, cuidado, esta vez el pronombre es tú, el sujeto es tú. Entonces nosotros decimos, sí, vives. Entonces, vives tú, pero la tú no necesitamos ese pronombre porque con vives nosotros sabemos que estamos hablando a una persona. Entonces, vives en España. Después, aquí, dígame por favor la respuesta negativa. Sí, sí, es negativa. Digan, André. Sí. No, yo no vivo en España. No, yo no vivo en España. Después, ¿dónde vive esa persona? Digan. Ok, la palabra fue otra vez, el nombre del país es los Estados Unidos. Pues yo vivo en los Estados Unidos. Muy bien, después, aquí estamos hablando acerca de Canadá y los Estados Unidos. Repitan, Canadá, los Estados Unidos. Muy bien. Ahora, dime por favor la pregunta. Es una pregunta del segundo tipo, pues. Sí. Usted vive en Canadá, ¿verdad? Así es. Usted vive en Canadá, ¿verdad? Pues la respuesta es negativa porque esa persona parece no vive en Canadá. Entonces, esto primero y después ¿Ah? No, yo no vivo, ¿verdad? Yo no vivo en Canadá. Yo no vivo en Canadá. ¿Dónde vive esa persona? Digan. Sí. Yo vivo en los Estados Unidos. Yo vivo en los Estados Unidos. Después, aquí tenemos México y los Estados Unidos. Repitan, México. Otra vez, México. Estados Unidos. Los Estados Unidos. Ok, está bien. Ahorita, formen la ahorita no estamos hablando acerca de una persona. No estamos hablando acerca del muchacho, de la muchacha, ni de ti, ni de mí. Estamos hablando acerca del mapache. Y cuando nosotros hablamos de un mapache, decimos él o ella. Él o ella cuando hablamos del mapache. Es el mapache, el mapache. Entonces, él o ella. Él, claro. Entonces, esta es la pregunta. Digan por favor la pregunta. Ok, el mapache, no queremos decir el nombre del animal. Pues él, él, él vive él y no necesitamos la palabra él. Pues vive en México, el mapache. Vive en México. Después, ahorita, la respuesta negativa.
y parece que quedan muy pocos mapaches en México. Es triste, pero sí. Ok, no. Él, hablando del mapache, no vive en México. No, él no vive en México. O, sí, él no vive, de veras, el pronombre él no es necesario tampoco, pero en esta unidad vamos a seguir diciendo el pronombre. Pues, no, él no vive en México. ¿Dónde vive el mapache? Vive en el bosque, al otro lado de la calle de mi casa. Pero ¿dónde vive? Yo sé porque comen los alimentos para los pajaritos en nuestra veranda, en nuestro porche. Sí, sí, él vive en los Estados Unidos. Muy bien. Después, hablando de México y de la tortuga. La tortuga esta vez, repitan otra vez, México. ¿Sí? Ahorita, dígame la pregunta, segundo tipo. Y es la tortuga, tiempo fuera, es la tortuga. Vamos a decir él o ella para la tortuga. Sí, ella, ¿verdad? Ella, entonces, ah, la tortuga, bueno, ella vive en Francia. ¿Cuál es la pregunta entera? Ta, 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 ta. Sí, ella vive en Francia, ¿verdad? Ella vive en Francia, ¿verdad? Y la respuesta correcta, sí, ella vive en Francia, muy bien. De veras no sé si esa tortuga en específico vive en Francia, pero podría vivir en Francia porque hay tortugas allá. Ahora, estamos hablando, vamos a pasarnos de esta sección porque es la misma cosa, es una sección idéntica. Ahora, en esta sección, ustedes de costumbre deben repetir solo, pero yo quisiera que ustedes participen, como yo estoy presente. Entonces, aquí tenemos algunas ciudades que son importantes en el mundo hispano o en el mundo de la lengua francesa. Sin embargo, ciertas ciudades van a ser difíciles de pronunciar en francés, en español, porque no son nombres españoles. Por ejemplo, Montreal. Repitan, Montreal. Sí, Montreal. París. Eso no es difícil, es una ciudad muy importante también. Quebec. Sí. Chicago. Esa ciudad suena casi hispana, ¿verdad? Chicago. Nueva York. Madrid. Por fin, una ciudad del mundo hispano. Ahorita hay dos posibilidades. La ciudad, ustedes comprenden ciudad, la Ciudad de México. Repitan, la Ciudad de México. ¿Sí? La segunda solución es México DF. DF quiere decir Distrito Federal, es como DC, Washington DC, México DF. Sí, pero vamos a decir la Ciudad de México en estas lecciones. Ahorita no vamos a hacer la totalidad de esta sección porque ya hemos repasado un poquito la negación y la interrogación, pero hagamos un poquito más de repetición, especialmente porque ahora estamos usando el nombre de estas ciudades. Entonces, ¿cómo decir esta pregunta? Digan por favor la pregunta. Esta es Nueva York. Digan. Usted vive en Nueva York, ¿verdad? Usted vive en Nueva York, ¿verdad? Después, la negación. No, yo no vivo esto es en otra vez, Nueva York. Yo no vivo en Nueva York. ¿Dónde vive la persona? Digan, digan. Yo vivo en Chicago. Yo vivo en Chicago. Después, aquí tenemos México, el país, y no sé por qué, porque no figura en las frases, y la Ciudad de México. Repitan, la Ciudad de México. Muy bien. Ahorita, ¿cuál es la pregunta? Tenemos él y vivir, vive. Diga la pregunta. Sí, vive él y él no la necesitamos, pues. Vive en la Ciudad de México. Vive en la Ciudad de México. Después, la respuesta, sí. Digan, digan.
Sí, él vive en la Ciudad de México. Muy bien. Creo que eso basta para este tipo de ejercicio. Y ahora vamos a pasar al contexto en que nosotros podemos vivir, que sea, bueno, hay otra cosa también bastante importante, pero que sea la ciudad o que sea el campo, etcétera. Pero primero, hay una cosa muy importante. Quisiera que ustedes noten lo siguiente. Aquí tenemos la casa, la casa, la casa. La palabra, bueno, el sustantivo es casa, pero siempre decimos con el artículo definido, la casa, ¿ok? ¿Está bien? ¿De acuerdo? La casa. Entonces, ahorita vamos a hablar no solo de dos casas, no de dos, ni de tres, ni de cuatro casas, solo vamos a hablar de una sola casa. ¿Ah? Entonces decimos una casa. ¿Está bien? Una casa. Ok, sigamos. No hemos terminado. Ah, el apartamento, la casa, el apartamento. El sustantivo es apartamento, pero el, la, el, la casa, el apartamento. Qué interesante. Bueno, entonces, no queremos hablar de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco apartamentos. Solo queremos hablar acerca de un solo apartamento. Pues, escuchen, un apartamento. Oh, yo noté una diferencia aquí entre un y una. Una casa, pero un apartamento. ¿Cómo se explica eso? Un apartamento, una casa, un apartamento, un. La casa, eso me hace pensar un poquito en lo que nosotros estudiamos antes con él y la y todo eso. El apartamento, la, una. Vamos a ver, el campo, no podemos hablar de campo, pero la ciudad. Entonces, si dijimos aquí, no, aquí no, aquí, la casa, la ciudad, una casa, una Una ciudad. ciudad. Sí, claro, una ciudad. Entonces, yo creo comprender un poquito. Pero solo es el comienzo del estudio de este tema. Nosotros vamos a ver en las lecciones que van a seguir la misma cosa muchísimas veces. Pero me parece que él corresponde a un y la corresponde a una. Y una, en este caso se trata de un solo, un solo apartamento, una sola casa. Ok, vamos a seguir. Pues, aquí por favor, traten de formar esta pregunta acerca de la casa, de dónde vive esa persona. Digan la pregunta, digan. Sí. Usted vive, ¿verdad? Usted vive, pero es una pregunta. ¿Vive usted en una casa? ¿Vive usted en una casa? La respuesta, sí, yo vivo en una casa. Muy bien. Y bueno, una frase suplementaria al negativo. Digan, por favor, digan. Sí, perdón. Yo no vivo en ahorita. Un o una. Apartamento es el apartamento. Un apartamento, una apartamento, ¿cuál es? Es un apartamento. Pues yo no vivo en un apartamento. Después, sigamos la serie siguiente de frases. Aquí estamos hablando del campo, el campo. Esto es el campo, el campo. La ciudad es el contrario de la ciudad. Entonces, digan por favor, es el segundo tipo de pregunta. Sí, sí. Usted vive en el campo. Es una pregunta, pues, ¿verdad? Usted vive en el campo, ¿verdad? ¿Y la respuesta? Sí, yo vivo en el campo. Muy bien. ¿Y la frase suplementaria al negativo? Esta es la ciudad, ¿no? Sí. Pues yo no vivo en la ciudad. Yo no vivo en la ciudad. Entonces, ahora sabemos
bastante sobre esa persona. O supongamos que eso se trata de nosotros, yo no sé. Pero formemos una pregunta, una frase, quiero decir, muy larga, hablando del país donde vivimos, sí, el país, que sea en la ciudad o en el campo, y también acerca del tipo de estructura en que vivimos. Y podremos añadir también la ciudad, pero eso no está exigido aquí. Entonces, digan esta frase muy larga. Sí, entonces, yo no vivo en un apartamento en la ciudad, en Francia. Muy bien, es lo que dijeron ustedes. Yo no vivo en un apartamento, perdón, sí, en un apartamento en la ciudad, en Francia. ¿Cuál es esta frase? Igualmente, casi tan larga. Yo vivo en una casa. Sí, una casa. Corresponden bien, ¿verdad? Yo vivo en una casa en el campo en los Estados Unidos. Yo vivo en una casa en el campo en los Estados Unidos. Muy bien, así es. Ahorita casi hemos terminado. Vamos a pasar a la sección, a última sección, en que nosotros preparamos una conversación entre ustedes y yo. ah, en que, bueno, vamos a hablar acerca otra vez de dónde vivimos. Por ejemplo, esta pregunta, ustedes tienen que formar la pregunta inicialmente, es, usted vive en Arizona, ¿verdad? Entonces después ustedes van a hacer clic para escuchar. Usted vive en Arizona, ¿verdad? Y después ustedes van a escuchar la respuesta. No, yo no vivo en Arizona. Yo vivo en Michigan. Pero tú vives en Arizona, ¿verdad? Entonces, escuchando la respuesta, ustedes oyen, no, yo no vivo en Arizona, yo vivo en Michigan. ¿Y tú? Tú vives en Arizona, ¿verdad? Y ustedes van a contestar, es la tercera parte, no, yo no vivo en Arizona, yo vivo en California, yo vivo en Nueva York, yo vivo en Florida, yo vivo yo no sé, en Francia, depende de la persona. Está bien, o quizás, sí, vivo en Arizona. Entonces ustedes van a contestar para acabar. ¿Está bien? ¿Entienden? Bueno, después ustedes van a trabajar independientemente, pero antes de dejar de estudiar juntos, ustedes van a ver ahora un video en que nosotros tratamos ¿cómo decir? De simular esta conversación entre nosotros dos. Durante esta conversación, solo vamos a emplear el verbo vivir, ningún otro verbo, pues va a ser muy fácil. Vamos a ver primero, antes de comenzar con las preguntas, cómo se conjuga, cómo se forma este verbo, el verbo vivir. Con yo, ¿qué es? Yo. Sí, yo vivo, tú vives, él vive, muy bien, ella igualmente, sí, vive, y usted vive también, pero no vamos a emplear usted en esta conversación. Ok, está bien. Ahora, primera pregunta, pues. Tú vives en Arizona, ¿verdad? Tú vives en Arizona, ¿verdad? Contésteme. Bueno, muy bien. Pregúntame a mí ahorita si yo vivo en Arizona. No, yo no vivo en Arizona, yo vivo en Michigan. Ya se lo he dicho. Bueno, después, número dos. Número dos, ¿vives en la ciudad? ¿Vives en la ciudad? ¿Sí o no? Bueno, ahora pregúntame a mí. No, yo no vivo en la ciudad. Número 3. ¿Vives en el campo? ¿Vives en el campo? Bien, ahora pregúntamelo a mí. Sí, yo vivo en el campo. Número 4.
Este muchacho, él vive en un apartamento, ¿verdad? Sí, claro, muy bien. ¿Y tú? Tú vives en un apartamento también, ¿verdad? Tú vives en un apartamento, ¿verdad? Bueno, ahora, pregúntamelo a mí. ¿Yo en un apartamento con 9 hijos? No, claro que no. Yo no vivo en un apartamento. Después, ¿vives tú? ¿Vives en una casa? ¿Sí o no? ¿Vives en una casa? Ahora, pregúntamelo a mí. Sí, yo vivo en una casa. Y por fin, esta señorita, la muchacha, ella vive en los Estados Unidos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y tú? Tú vives en los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora pregúntamelo a mí. Sí, sí, yo vivo en los Estados Unidos.